Las actas de las sesiones 344 y 346 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. Las actas de las sesiones 343, 345, 347, 351 se ponen a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión para la sesión del día de hoy. Muchas gracias, señor presidente. Se ha recibido para esta sesión los siguientes documentos para la cuenta. En primer término, tenemos dos reemplazos. La diputada señora Carol Cariola reemplazará a la diputada Camila Vallejo y el diputado Miguel Ángel Calisto reemplazará para esta sesión también al diputado Matías Walker. Se ha recibido por parte del presidente de la República la urgencia simple para los proyectos de reforma constitucional que modifica el sistema de nombramiento en el Poder Judicial y también para el proyecto de ley que crea la Comisión Nacional de Nombramientos Judiciales y modifica el sistema de nombramiento en el Poder Judicial, como también para el que moderniza el Consejo de Defensa del Estado. Se ha recibido moción que modifica la Carta Fundamental en materia de regulación de pago anticipado de rentas vitalicias y su restitución, boletín 14.263-07, que se encuentra en la tabla de la sesión de mañana. Correo electrónico de la señora Mónica Naranjo López, jefa de la edición jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, informando que por razones de agenda excusa la asistencia del Ministro de Justicia y Derechos Humanos y su secretario de Justicia para la sesión del día de hoy con motivo del proyecto que modifica el Código Penal y la Ley 221.160 para declarar imprescriptibles los delitos sexuales sin importar la edad de la víctima y permitir la renovación de la acción reparatoria en todos ellos. Se ha recibido para el segundo proyecto en tabla sobre delito económico la presencia del profesor Antonio Bascuñán, Héctor Hernández, Gonzalo Medina y por parte del Ministerio Público, don Mauricio Fernández, jefe de la unidad de lavado de delitos económicos, y la señora Valeria Gelves, abogada de la misma unidad. Señor presidente, eso sería todos los documentos para la cuenta. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra en puntos varios. Le dio la palabra el diputado don Pablo Vidal. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Mire, vine esta ocasión a la Comisión de Constitución, puesto que el día 4 de mayo ingresamos acá junto a una bancada transversal donde habían parlamentarios de casi todos los sectores de la oposición, algunos parlamentarios y parlamentarias de esta propia Comisión de Constitución, un proyecto que es una reforma constitucional que genera un mecanismo para la condonación universal de las deudas estudiantiles. Y hemos visto en los últimos días que a propósito del debate presidencial, algunos candidatos, especialmente de la derecha, han estado planteando el tema de la condonación de algunas deudas estudiantiles o la problemática del CAE como ofertones pensando en un próximo gobierno. Y hay una propuesta acá sobre la mesa que podría permitir abordar esta problemática ahora, este año, y no como una promesa futura, menos de candidatos que hoy día son parte de un oficialismo que gobierna. Por lo tanto, si efectivamente existe la voluntad de parte de ellos, entonces yo hago la invitación a que esta comisión pudiera establecer una fecha para iniciar el tratamiento de este proyecto de reforma constitucional y podamos avanzar en ese mecanismo que le va a entregar al presidente la responsabilidad de establecer la condonación de las deudas estudiantiles. No se mete en atribución específica al presidente, pero sí permite no tener que esperar un año más para quizás tal vez poder abrir el tema, sino que utilizando la propuesta que ya ingresamos y que ya está a disposición de esta comisión, poder abordar la problemática del endeudamiento estudiantil ahora. Por lo tanto, esa sería mi solicitud, que la comisión pudiera ver en qué fecha iniciar el tratamiento de este proyecto, que en mi recomendación sea lo antes posible. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Vidal. Diputado Leonardo Soto. Gracias, presidente. Saludar a todos los integrantes de la comisión. Muy buenas tardes. A los que están por medios telemáticos también y al equipo de apoyo de la comisión. Presidente, mire, yo quisiera sumarme a la petición que está haciendo el diputado Pablo Vidal, porque los deudores del CAE, los deudores que están sirviendo una deuda gigantesca, atrapados por el sistema financiero, alimentando las enormes ganancias que han tenido los bancos en este último periodo, unas ganancias que no se justifican, atendido el estado de la economía, necesitan un salvataje, necesitan un rescate. Y hay una propuesta que lo establece con mucha claridad, con apoyo transversal, y creo que hoy día, que la gente está básicamente arruinándose por la pandemia, es más necesario que nunca que nosotros vayamos en rescate, por lo menos en este caso, respecto a los deudores del CAE. Yo sé que en el ámbito de las campañas presidenciales, algunos candidatos que
como decía el diputado Pablo Vidal, que hoy día están en el gobierno, que tienen la iniciativa exclusiva del Ejecutivo para poder establecer algún beneficio para ellos, nada han hecho. Y yo creo que el momento es ahora, presidente. Por eso yo le pido que podamos programar una puesta en tabla a este proyecto para darle una respuesta a millones de estudiantes que están sirviendo a la utilidad gigantesca del sistema bancario chileno. Muchas gracias, diputado Leonardo Soto. Todos saben la carga que tiene esta comisión. Vamos a estudiar la preparación de las tablas futuras para poder colocar este proyecto en tabla. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. O sea, el tema varios. Diputado de Aysén, don Gracias, presidente. René Alinco. Le agradezco su voluntad de darme la palabra. Yo vengo por un encargo. El mes de diciembre del año pasado tuve una reunión con un grupo de personas de Aysén, concretamente de Puerto Aysén, que están organizados a través de un movimiento independiente. Estas personas me hicieron llegar un proyecto de ley relacionado con la participación de los independientes en la política activa y concretamente en la política legislativa, en este poder legislativo. Y es por eso que ellos me hicieron llegar un proyecto de ley, cual tiene el número 1397707, que fue ingresado en el mes de diciembre del año pasado, y no sé si esperamos que terminen de conversar el diputado Soto con el diputado Vidal. No, que a veces demuestra que las cosas de Santiago son las importantes, compañero. La de mi región también. Ya que el presidente no le dice nada, se lo digo yo. Entonces, estábamos hablando de este proyecto de ley hecho, pensado, gestionado por independientes. Y lamentablemente en Chile hoy día todavía no somos capaces de legislar que haya iniciativa popular de ley. Recurrieron a mí este grupo de independientes y presentó este proyecto, el cual le da el número. Y, desgraciadamente, yo entiendo que esta comisión tiene más de 1.500 proyectos que tendrá ahora en vías de espera, ¿cierto? Porque muchos proyectos pasan por esta comisión. Me solicitaron intervenir acá en esta comisión y solicitarle, señor presidente, la posibilidad que este proyecto se trate. Más aún ahora que hay cierto nerviosismo dentro del movimiento de independientes, no solamente de Aysén, sino de Chile, porque con razón o sin razón hay personajes de la política, partidos políticos, bancadas políticas, que están muy preocupados, y me parece correcto, de la participación de los independientes en la política chilena, en igualdad de condiciones. Entonces la solicitud es que si es posible que este proyecto que fue presentado en el mes de diciembre por un grupo independiente y firmado también por 4 o 6 diputados de esta Cámara, ver si es posible, como usted lo planteó anteriormente, que se empiece a discutir si es que ahí está este proyecto, pero al parecer ya hay anuncios de otros proyectos similares, para que este proyecto sea considerado y, como se acostumbra en todas las comisiones, se fusione y se empiece a discutir la participación igualitaria de los independientes en la política chilena. Este es un mensaje de este movimiento, esta organización de independientes de la región de Aysén, concretamente de Puerto Aysén. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, diputado Alinco. Tal cual señalé en un comienzo, la solicitud del diputado Vidal. Esto está dentro de la cartera de proyecto de la comisión y a medida que vamos confeccionando la tabla vamos a revisarlo. Pero no obstante lo anterior, debo recordarle que el proyecto que ha presentado tanto el Frente Amplio como el Partido Comunista, que habla acerca de la misma materia, no está radicado en esta comisión, está radicado en la Comisión de Gobierno Interior, por si acaso. ¿Ya? Muchas gracias, diputado.
Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Ya. Terminada la cuenta. La sesión del día de hoy tiene como propósito dar inicio a la tramitación del proyecto de ley ya informado por la Comisión de Mujeres y Equidad de Género que modifica el Código Penal y la Ley 21.160 para declarar imprescriptibles los delitos sexuales sin importar la edad de la víctima y permitir la renovación de la acción civil reparatoria en todos ellos. Boletín 13.679-07. Se ha invitado al efecto a los autores de la moción, como también al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos y al señor Subsecretario de Justicia. Se van a destinar al efecto los primeros 45 minutos de la sesión, toda vez que hoy día pretendemos terminar con la sistematización de los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, que queda muy poco para terminar. Señor Secretario, ¿podría informar respecto a este proyecto de ley, por favor? Sí, gracias, señor presidente. En efecto, se trata de un proyecto que primitivamente había ingresado a la Comisión de Constitución. A través de los comités se decidió que fuese para la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, quienes procedieron al estudio, a la discusión de este proyecto. Estuve viendo el informe. Bueno, ellos recibieron al abogado don Juan Pablo Hermosilla y recibieron también a la señora Vinca Jackson y a dos otras personas que son del área social, psicológica también, que dieron su opinión al respecto. En definitiva, aprobaron un proyecto, señor presidente, que viene a introducir modificaciones a otro que fue aprobado años, no sé, ¿cuánto tiempo atrás? Un par de años sería, por parte de esta comisión que declaraba la imprescriptibilidad de los delitos sexuales respecto a menores. Pero en este caso, la modificación incide en estas normas esta norma del Código Penal, que ya fueron objeto de una modificación, como señalé anteriormente, en el sentido de que se modifica primero el artículo 94 del Código Penal, que establece una norma muy importante en el sentido que establece que no prescribirá la acción penal respecto a los crímenes y simples delitos descritos y sancionados. Los artículos que ahí menciona son una larga lista, pero si uno lo empieza a ver, son todos artículos que, digamos, tipifican distintos tipos de delitos de tipo sexual, ¿no? Incluyendo, por supuesto, la violación. Y el artículo vigente dice cuando al momento de la perpetración del hecho la víctima fuere menor de edad. Esa es la norma actualmente vigente, que establece que cuando la víctima de este delito de carácter sexual era menor de edad, no hay prescripción de la acción penal respecto a los crímenes y simples delitos que allí se establecen. Entonces el proyecto lo que hace en este caso, señor presidente, es reemplaza la referencia al menor de edad, que dice que al momento de la perpetración del hecho la víctima fuera menor de edad, y la reemplaza por cualquiera sea la edad de la víctima. De tal manera que esta norma, que hasta el momento, esta imprescriptibilidad de la acción penal, que hasta el momento se refiere solamente a la víctima menor de edad al momento de ser propiamente tal víctima del delito, se aplica a cualquiera sea la edad de la víctima, por lo tanto puede ser una persona perfectamente bien mayor de edad, sin distinción de género de ningún tipo. Luego, respecto a la parte civil, digamos, porque las acciones pueden tener una parte penal, también una parte civil, también la ley en cuestión, la 21.160, declaró la imprescriptibilidad de delitos sexuales cometidos contra menores de edad. En cuanto a la renovación de la acción civil, también establece en el artículo 2 de esa ley que en cuanto a la renovación de la acción civil, tratándose de los mismos delitos, digamos, que están establecidos en el artículo 94 del Código Penal, que son delitos de tipo sexual contra menores de edad, dice perpetrar en contra de una víctima menor de edad, la acción civil reparatoria podrá ser seducida por una sola vez en contra del imputado o el responsable del hecho ajeno, transcurrido el plazo de prescripción establecido en el artículo 23-32 del Código Civil, entendiéndose renovada la acción civil, cumpliéndose las condiciones señaladas en los dos artículos siguientes. Entonces hay un mecanismo de renovación de la acción civil cuando la víctima es un menor de edad, cuando al momento del cometerse el delito era un menor de edad, y acá entonces también siguiendo la misma idea, digamos, en el sentido de que esta renovación de la acción civil sea para todo tipo de víctimas, no solamente a las menores de edad, y por lo tanto modifican o reemplazan la frase perpetrado en contra de una víctima menor de edad por perpetrado en contra de una víctima, perdón, eliminan la referencia perpetrado en contra de una víctima menor de edad de tal manera que queda abierto para cualquiera sea la víctima de este tipo de delitos, señor presidente. Y bueno, es un proyecto iniciado en moción,
De los diputados, señores Andrés Silis, Félix González, señora Pamela Giles, señora Erika Olivera y la señora Jimena Osandón. ¿Mm? Y bueno, eso es, señor presidente, lo que podría decir por el momento. Gracias. Muchas gracias, señor secretario. No sé si los diputados mocionantes quieren señalar algo respecto a este proyecto. Está la diputada Pamela Giles aquí presente. Diputada Giles. Gracias, presidente. Muy brevemente, porque me parece completamente innecesario, la modificación que se propone es muy leve en términos de su cantidad de palabras, digamos, pero sin embargo muy profunda en términos de proponer que el que los delitos de esa gravedad, que son atentados sexuales, en cualquiera de sus formas, no solamente sea imprescriptible en el caso de menores, sino que también en el caso de cualquier persona que lo sufra, por las razones obvias ya expuestas. Nos parece que el avance que hubo con la imprescriptibilidad de delitos sexuales a menores es de un indudable valor, y creemos, por supuesto, que eso debería ampliarse a todas las víctimas, a todas las situaciones de esta naturaleza, por cuanto se trata de delitos de la mayor gravedad. Creemos además que es un proyecto que agradecemos mucho que haya sido puesto en tabla inmediatamente, señor presidente, porque creo que tiene urgencia y que además es de muy simple tramitación. No representa mayores complejidades legislativas, y supongo yo que tendremos probablemente unanimidad en torno de él. Por lo tanto, le agradezco, me parece muy adecuado que pudiéramos tratarlo rápidamente y enviarlo a la sala con la mayor prontitud. Presidente. Muchas gracias, diputada. Diputado René Zafirio. Gracias, presidente. Sí, presidente, en la misma línea de lo que se ha planteado, esta discusión ya la tuvimos, una amplia discusión en la comisión, en la sala, en el Senado, de regreso luego en la sala de la Cámara, y concluyó en una comisión mixta. Me refiero al debate sobre la imprescriptibilidad de los delitos cometidos, de los delitos sexuales cometidos en perjuicio de menores. Sin embargo, a pesar de que el proyecto ingresó en mayo del 2010, me refiero al que hoy día se traduce en la modificación del 2332 y del Código Civil y del 94 del Código Penal, el debate no se produjo respecto o las diferencias no se produjeron respecto de la imprescriptibilidad, con lo cual había transversalmente acuerdo, sino se produjo por una indicación que presenté en esa discusión, en esta misma comisión, para hacer retroactiva la aplicación de la norma de la imprescriptibilidad a partir de la fecha en que Chile había suscrito la Convención de Derechos del Niño. Digo esto porque, por las características del proyecto, la discusión sobre la imprescriptibilidad es exactamente la misma. Creo que sería replicar un debate innecesariamente, cuando en el fondo lo que se busca aquí es importantísimo, vital, muy trascendente, pero sencillo de resolver, como se ha señalado, y que es ampliar la imprescriptibilidad desde los delitos cometidos en perjuicio de los menores de edad a personas de cualquier edad. Creo que eso, presidente, creo que daríamos una buena señal si más bien recogiéramos la discusión que tuvimos sobre la imprescriptibilidad y aplicáramos los mismos criterios que se tuvieron presentes cuando se discutió respecto de los menores. Eso es, presidente, lo que quería plantear. En el fondo es pedir una tramitación de fácil despacho. No digo que el tema sea fácil, lo que es fácil es el despacho, y que podemos resolverlo con rapidez. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Zafirio.
¿El Ministerio de Justicia estará presente? Sí, señor presidente, se invitó tanto al ministro de Justicia como al subsecretario de Justicia para poder conocer su opinión respecto a este delito, pero nos llegó en la cuenta una excusa de ambas autoridades por cuanto tenían agendados otros compromisos en la misma oportunidad. Espectacular. Como este es un proyecto tal cual se ha señalado acá, relevante, yo creo que es de alta importancia que este tipo de delitos tengan una tramitación tal cual se viene la propuesta. Voy a proponer de que podamos escuchar invitados la próxima semana. Señor secretario, ¿nos podría traer también los antecedentes respecto a la discusión original que se dio sobre la imprescriptibilidad respecto a los delitos de orientación sexual contra menores de edad también, para tenerlo a la vista, y la próxima semana se votaría tanto en general como en particular. ¿Ya? Diputado Fonsalía. Yo creo que este proyecto no es menor, porque finalmente cuando uno toma una decisión de dejar un delito imprescriptible, eso va a traer un efecto importante, en el sentido de que va a producir efectos positivos y efectos negativos. Entonces yo creo que hay que escuchar no solamente expertos del ámbito judicial, sino que también psiquiátricos, porque finalmente cuando yo me acuerdo de la discusión que tuvimos en el tema de la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual contra menores, me acuerdo en esa ocasión Vinca Jackson, creo que fue, que señaló que claramente lo sexual para un adulto era distinto que para un menor, porque el menor no se representaba como víctima, y por lo cual, al no representarse como víctima, agredida, guardaba con celo el testimonio. Y por eso mismo nosotros en este Parlamento aprobamos la entrevista videograbada, para evitar, obviamente, la revictimización y de estas 7 entrevistas promedio que se le hacía a una víctima menor de edad de delitos sexuales, y que lo que se está implementando es que haga solamente una. Entonces, ese fue uno de los argumentos por lo cual nosotros aprobamos la imprescriptibilidad en el caso de los menores, que justamente que se acoge una convención, que es un catálogo de protección que no se extrapola a otras edades. Y por eso tiene un tratamiento, porque tiene una fragilidad. Esos fueron, me acuerdo, los argumentos, donde nosotros dijimos, sí, en el caso de los menores tiene que haber un tratamiento de imprescriptibilidad, porque no estamos frente a una víctima adulta, que se puede representar a sí mismo como víctima. Por eso yo digo que el punto de vista psiquiátrico es re importante en esto. Ahora nos están planteando que sea para todas las edades. Y ahí yo creo que hay que dar un debate un poquito más profundo, porque finalmente uno podría, en algunos países, por ejemplo Estados Unidos, hay delitos que son imprescriptibles, todos los que tienen la pena capital, es decir, los que tienen pena de muerte son imprescriptibles. Entonces uno podría decir, bueno, en Chile, en realidad, no solamente los delitos sexuales de ser imprescriptibles, sino que bajo esa lógica de la entidad de la pena, deberíamos decir, bueno, hay todos los delitos que tienen la pena más alta en nuestra legislación, perpetuo calificado, en fin, debiesen ser imprescriptibles. Puede ser un argumento. Otro argumento puede decir, no, mire, el jus punendi en el fondo tiene un rol de reparación de la víctima. Ahí tengo mis dudas. Yo no sé si tiene ese rol de poder ejercer la acción penal, porque finalmente la fiscalía no es el abogado de las víctimas, lo tenemos, yo creo que todo consensuado. Representa al Estado, representa a la sociedad en el fondo, cumpliendo el contrato social, que es finalmente perseguir y producir la justicia, aplicándole una pena. Yo creo que la reparación de la víctima, por otro lado, va por lo que tenemos que ver en el proyecto de Defensoría de Víctimas, que todavía no lo estamos tramitando, que justamente lo que busca es que la víctima, primero que nada, se atreva a denunciar, porque por mucho que nosotros hagamos un delito imprescriptible, si la víctima, aun cuando sea adulta, no tiene condiciones para denunciar, no va a haber denuncia al delito. Entonces, hay claramente una labor del Estado de motivar a la víctima a denunciar primeramente. Ahora, sin prejuicio yo no me niego a este debate, porque hay otros países, los países anglosajones sobre todo, tienen imprescriptibilidad de los delitos sexuales, pero tienen un sistema obviamente penal distinto al nuestro. Y finalmente, yo creo que sí hay que tener cuidado una cosa,
cuando uno empieza con las imprescriptibilidades, bajo la lógica de la justicia reparativa, hay que tener ojo que también tiene efectos negativos, y eso lo vimos también cuando vimos la imprescriptibilidad de los delitos de menores, porque aumenta el error judicial. Y lo aumenta porque obviamente la posibilidad de prueba, con el paso de los años, empieza a ser de menos calidad o imposible. Y eso genera mayor absolución. Entonces, hay un sistema que gasta recursos en establecer pruebas y llegar a una sentencia. Hay un sistema de justicia que finalmente el juez no llega a la convicción, entonces finalmente absuelve al agresor. Bueno, y eso produce victimización secundaria. O sea, produce que las víctimas finalmente van al sistema, porque ahora les permite obviamente que no prescriban estos delitos, y no encuentran justicia. Y al final el remedio es peor que la enfermedad. Entonces, yo no sé si esto es para hacer despacho y va rapidito y vamos a la sala. Yo creo que estos son debates importantes, que darle un poquito más de profundidad desde el punto de vista jurídico, el punto de vista psiquiátrico, el punto de vista psicológico. O sea, aquí estamos hablando de personas que le estamos creando una expectativa. Y esa expectativa, si después el sistema no se las cumple, que va a pasar. Ha pasado sobre todo, por ejemplo, con el tema de los derechos humanos, que hoy día obviamente siguen presentándose causas, pero obviamente han pasado 40 años y es muy difícil determinar la responsabilidad. Entonces finalmente las víctimas terminan frustradas o muchas veces embaucadas por abogados que dicen, oye, vamos a la justicia, pero finalmente no hay capacidad de demostrar. Delitos que son complejos de demostrar, otra cosa que hay que decirlo, o sea, los delitos sexuales son complejos de demostrar y de comprobar. Nuestro sistema médico legal y todo lo que tenemos, obviamente, muchas veces no nos acompaña en demostrar y comprobar la responsabilidad del agresor. Y por eso que creo yo que hay que darle una vuelta, ver quizás los sistemas anglosajones, qué otras cosas tienen para que esto se pueda producir. Que yo veo que son los que tienen más que han avanzado en este tema de la imprescriptibilidad de algunos delitos de penas altas o delitos de entidad sexual. Sin prejuicio de no negarme al debate y no negarme a finalmente poder votar favorablemente, pero yo creo que tenemos que dar una discusión no tan rápida, en el sentido de que nos dimos una discusión bastante larga, quizás demasiado larga, en el tema de la prescripción, de la imprescriptibilidad de los delitos de los menores, pero finalmente todos nos convencimos que había un argumento, que era un argumento de que la persona a esa edad, menor de edad, no se representa como víctima, tiene fragilidad, evita justamente dar testimonios por lo mismo, porque no se reconoce como víctima, se siente incluso él como culpable del hecho. Pero cuando estamos hablando de mayores de edad tiene otra lógica, y eso yo creo que tenemos que, por lo menos siendo responsables, es escuchar a algunas personas expertas en este tema y obviamente poder votar con mayores antecedentes. Muchas gracias, diputado Fuenzalía. Diputada Pamela Giles. Gracias, presidente. Yo entiendo que aquí nadie ha propuesto algo distinto a lo que señala el diputado Fuenzalía por su intermedio presidente. Lo que se ha dicho aquí es que tenemos un recurso interesante, importante de traer a colación en este debate, que por cierto se va a dar, porque está puesto en tabla el proyecto y de eso se trata, de la discusión en general y en particular del proyecto. Eso es lo que viene, a eso estamos convocados. Y se ha señalado aquí que tenemos una experiencia interesante, reciente, de discusión que puede servir en este debate, y justamente lo que se ha pedido, entiendo, de parte del diputado René Zafirio, es traer esa discusión acá, asumirla como parte de este debate, que entiendo que el presidente ha propuesto que efectivamente se dé en la próxima sesión. En principio yo estoy completamente de acuerdo con la propuesta que ha hecho el presidente, en el sentido de que pudiera darse la votación en general y, si es posible, en particular, luego, por supuesto, de escuchar las audiencias correspondientes, en que cada uno de los diputados podrá proponer quién le parece necesario que venga a exponer y que entregue los elementos. Entonces no me parece que haya contradicción alguna. Es más, a mí me parece que podría ser interesante reponer en esa discusión la indicación que presentó en su momento, cuando yo todavía no era titular en esta comisión, no pertenecía a esta comisión, y a la que él hacía referencia, por ejemplo, que yo, lo digo a través suyo, presidente, estaría encantada
de firmar para reponerla en este proyecto y en este caso, reponer al menos esa discusión. Me parecería importante poder relacionar el debate con esa propuesta que en su momento hizo el diputado Zafirio, por ejemplo, y tal vez otras iniciativas que pudieran surgir en torno a tener una legislación que esté más de acuerdo con las demandas ciudadanas respecto de delitos gravísimos, como es el caso. Eso, presidente. Muchas gracias, diputada Pamela Giles. Solamente recordar de que este fue un tema además latamente debatido en la comisión técnica, que para estos efectos no fue la comisión de Constitución, sino que fue la Constitución de Familia, o sea, de Mujeres y Equidad de Género, ¿ya? Ella fue la comisión técnica en el debate, por eso se llevó adelante ese proceso, y fuimos mandatados por parte de por acuerdo comité, de que en un plazo de 2 semanas, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia tiene que sacar este proyecto, ¿ya? Por lo tanto, insisto, la próxima semana va a ser puesto en tabla, vamos a tener una serie de invitados, invito a todos los parlamentarios que puedan entregar sus propuestas de invitados para el proceso de discusión que se va a desarrollar la próxima semana, tanto expertos penalistas como otro tipo de expertos. Me interesaría, por ejemplo, que estuviera también el Ministerio Público para que nos hiciera algún tipo de observación desde el ámbito de la persecución de los delitos. Por ejemplo, la diputada Carol Cariola había solicitado la palabra. Diputada Cariola. Sí, presidente, muchas gracias. Saludar a todos y todas los miembros de la comisión. Decirles que, bueno, nos vamos a seguir viendo. Esta es mi primera sesión en la comisión, pero me corresponde reemplazar a Camila, que era nuestra titular, así que estoy muy contenta de poder sumarme además con la tramitación de este proyecto. Yo soy miembro de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género y efectivamente, presidente, este es un proyecto que vimos en la comisión con mucha atención. Si bien yo no soy autora de él, creo que es un proyecto de ley muy necesario. Nosotros dimos un debate bastante intenso respecto de la realidad de cómo se tratan los delitos sexuales en nuestro país, por eso es que también lo hemos relacionado muy claramente con la necesidad de que la ley sin consentimiento es violación, es decir, que incorpore el delito, o sea, el consentimiento como un elemento dentro del tipo penal del delito de violación, por ejemplo, que es uno de los delitos que estaría contemplado dentro de la imprescriptibilidad, pueda ser tramitado, ojalá a la brevedad en el Senado, porque eso ayudaría también a la determinación de los delitos. Y hay delitos sexuales lleguen a puerto, que muchas veces aquellos que cometen el delito finalmente sean realmente sancionados. Eso es verdad, eso es una lamentable situación. Hay muchos violadores que en su mayoría son hombres que abusan sexualmente contra las mujeres, que están en impunidad absoluta, y esa es una realidad con la que nos encontramos permanentemente. Pero también hay una realidad que tiene que ver con que gran parte, y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, de aquellos que cometen delitos sexuales, y me refiero fundamentalmente al secuestro con violación, la tortura con violación, la violación propiamente tal, los apremios ilegítimos o tratos inhumanos y crueles con connotación sexual, etcétera, que son algunos de los delitos que estarían contemplados en esta ley. Lo que muchas veces son personas incluso que están dentro del círculo más cercano de la persona que es víctima del abuso. Entonces, las consecuencias de eso es que no siempre se asume esta situación, el abuso o la violación o el delito de manera inmediata. Son muchos años los que se demora una víctima en reconocer, en asumir, incluso en querer denunciar el que existió un delito de violación. Y eso no solo pasa en menores, también pasa en personas, en jóvenes, en prácticamente adolescentes, personas de 18 años, 19 años, incluso mayores. La primera reacción de una víctima ante una violación es la paralización en todos los ámbitos, no solo en el ámbito físico. Y esa es la razón por la cual a nosotros nos hace sentido, y lo quiero decir un poco también en nombre de la Comisión de Mujeres, no la represento formalmente, pero fue un debate en el cual logramos conseguir mayoría de votos, no unanimidad lamentablemente, pero sí una gran mayoría de votos, considerando además que este es un proyecto que viene
que es bastante transversal, lo adscribe la diputada Pamela Giles, que está aquí presente, la diputada Jimena Sandón, Eric Olivera, que fueron parte de la discusión en la Comisión de Mujeres también, y para nosotros es muy importante que ojalá no solo sea una rápida tramitación en la Comisión de Constitución, sino que además no se desnaturalice el objetivo fundamental de este proyecto, que es hacer justicia frente a los delitos de violación, donde gran parte de las víctimas se demoran en reconocer el delito y por lo tanto no lo denuncian a tiempo. Y esto lo que termina ocurriendo es que el delito prescribe y lo que queda es la impunidad. No solo porque el mecanismo o el delito de violación propiamente tal está mal tipificado en el Código Penal, sino que además porque existe esta restricción de la prescripción del delito, que a nuestro parecer debiese ser un elemento que no solo sea para los menores de edad, sino que para la extensión de todos y todas, y sobre todo todas, porque son mayoría mujeres, víctimas que hayan sido lamentablemente víctimas de un delito tan brutal como es una violación o un delito sexual en general. Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputada Carol Cariola. Entonces, procedemos en la forma señalada. La próxima semana la Secretaría va a recibir las propuestas de expertos para que puedan venir a exponer. Desde ya solicito que pueda ser invitado el Ministerio Público también, para, insisto, la próxima semana escuchar y proceder a la votación tanto general como y espero en particular. Pasamos al segundo punto de la tabla. Diputada Giles. Presidente, me gustaría acoger lo que nos acaba de comunicar en la primera parte de su intervención la diputada Carol Cariola, que nos informa que ella comienza a formar parte como titular de esta comisión. Quisiera darle la bienvenida, presidente, por su intermedio a la diputada Cariola, que no me cabe duda que con su experiencia va a ser un aporte en nuestro trabajo, en las tramitaciones que hacemos acá. Y además decirle a través suyo, presidente, que es una alegría tenerla con nosotros, porque se trata de una diputada y a mí me parece que es importante que cada vez haya más mujeres en esta comisión, y en todas, en realidad. Muchas gracias, diputada Giles. Todavía no ha llegado el cambio de la titularidad de la diputada, desde la diputada Vallejo a la diputada Cariola, así que pero totalmente bienvenida, diputada Carol Cariola. Será un gran aporte en el proceso de discusión legislativa que se da en esta comisión. Presidente, sobre el punto, está en tramitación, pero hoy día llegó el reemplazo, ¿no? Sí, el reemplazo sí. Ah, perfecto, sí. La además semana ya se dará cuenta en sala. Muchas la gracias. diputada Vallejo además lo informó en nuestro chat interno. Muchas gracias, diputada. La segunda parte de la sesión vamos a tratar la discusión y votación en particular del proyecto de ley refundido que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecúa las penas aplicables a todos ellos. Boletines 13.204, 13.205. Se ha invitado a los expertos señores José Pedro Silva, Gonzalo Medina, Verónica Rosenblut, Enrique Aldunate y el señor Mauricio Fernández, jefe de la Unidad de Lavado de Dineros, Delito Económico, Medioambiental y Crimen Organizado del Ministerio Público. Se encuentra presente don Mauricio Fernández, también la señora Valeria Gelves, abogada Uldeco, y a los expertos Antonio Bascuñán, Héctor Hernández y Gonzalo Medina. Nos quedan pocos artículos en la discusión de este proyecto tan importante y trascendental, así que esperamos hoy día poder entregarle una buena noticia no solamente a la Cámara, sino que al país en orden a este proyecto que es fundamental en la persecución de los delitos de cuello y corbata. Así que, señor secretario, ¿en qué artículo estamos? Gracias, señor presidente. Sí, en efecto nos quedan algunas disposiciones pendientes. Primero teníamos que comenzar a trabajar con el comparado que comienza con el artículo 51. En la página 26 tenemos que abrirla porque están pendientes los numerales 21 al numeral 30. Página 26, de acuerdo a mí. Página 26. Numeral 21, introdúcese el siguiente nuevo artículo 317 ter. Estamos hablando de la ejecución de la supervisión de la persona jurídica. Sí. Le doy la bienvenida a los profesores Antonio Bascuñán, Héctor Hernández y Gonzalo Medina
y obviamente José Pedro Silva, que está Página 26, coordinando este proceso. numeral 21. No sé qué profesor se va a exponer respecto a este artículo, el 17 ter. Profesor Héctor Hernández. Profesor, tiene la palabra. 51. El micrófono. Ok, no, hay uno que es 54 y 51. Sí. ¿Se me escucha, señor presidente? Sí, profesor, se le escucha. Muchísimas gracias. Bueno, presidente, gusto de saludarlo y por su intermedio a los honorables diputados, miembros de la comisión y al personal de la Secretaría y a los demás invitados. Yo simplemente quisiera plantear una duda inicial. A mí me da la impresión que el número 21, esto es referido a la ejecución y que hace referencia al artículo 17 ter, a la ejecución de la supervisión de la persona jurídica, a mí me da la impresión, pero simplemente lo planteo, de que ya fue discutido a propósito de toda la discusión que hubo sobre precisamente la pena de supervisión. No tengo ninguna dificultad en volver a exponerlo, pero tengo el recuerdo de que ya habría sido discutido. Pero claro, naturalmente el señor secretario podrá confirmarlo o no. Porque no se siguió el orden, si mal no recuerdo, sino que cuando hubo toda la discusión a propósito de la supervisión, donde se discutieron también otras reglas anteriores para entender completamente la institución, se habló varias veces y se planteó varias veces, digamos, el contenido del artículo 17 ter, porque aquí es donde estaban básicamente, aquí se demostraba que era una pena, por así decirlo, Tiene razón, debería ser del 22. Me dice el señor secretario, tal cual usted lo señala, profesor Hernández, que tiene razón y efectivamente este artículo ya está votado también, señor secretario. Sí, tendría que ser a partir del 22. 22, porque veamos, el 21, pasa que como se votaron todos cambiados. Lo está revisando profesor Hernández, por si acaso. Ejecución de la sentencia de la persona jurídica. Vamos a revisar la planilla de votación. La última sesión. Pero tal cual usted señala, efectivamente este fue un tema latamente también conversado en el marco de la discusión respecto a la ejecución. Sí, 51, 10, 12, 10, 15, 13, 14, 15, 16, 18, 19. Margarita, consulta. Lo que pasa es que aquí me falta una página de la planilla de votación. No encuentro Efectivamente se discutió en la sesión pasada una propuesta que presentaron los profesores, artículo 17 ter, sobre la ejecución de la supervisión de la persona jurídica. Y se votó. Déjame revisar, porque en el acta de la sesión pasada dice que se puesta en votación la indicación, que era el artículo 11 bis, con la indicación del diputado Zafirio, es aprobada por unanimidad de los integrantes. No precisa que fue votada el artículo 17 ter, pero al parecer se entiende por la discusión que los profesores presentaron para el 11 bis y para el 17 ter una propuesta conjunta. Entonces, si bien no es claro que se votó específicamente, sí fue contenida en la votación anterior. Ya, lo que hacemos mientras tanto, Margarita, vamos a revisar esa situación para que revises por último el video, porque yo tengo acá, en la última votación que tengo son los numerales 18 y 19. 18 y 19. Antes de eso, sí. Falta el 20. ¿En qué sesión fue eso? En la sesión pasada, la sesión 348. La 348, yo tengo que se votó conjuntamente con el numeral 12. 15, 16, 17, Antes. 18, 19. Antes, cuando se votó el numeral 12, se discutió este 17 ter. Perfecto, veamos. Sí, el 51 número 12, artículo 51, se vio el artículo 11, se votó junto al artículo 11 bis y el 17 ter. Ahí está. Ya, está votado entonces efectivamente. ¿Y el 17 bis? 17 bis,
Ese ya había sido votado Ya anteriormente. se ha votado, Ya, sí. estupendo. Efectivamente. Entonces pasamos al número 22, que introduce el siguiente nuevo artículo 17 cuater nuevo, que dice relación con la ejecución de las multas. Eh, Y el artículo señala que la multa será ejecutada conforme a las reglas generales previstas por el Código Penal, excepcionalmente cuando su pago inmediato pudiere poner en riesgo la continuidad del giro de la persona jurídica condenada, o cuando sí lo aconsejare el interés social, el tribunal podrá autorizar que el pago de la multa se efectúe por parcialidades dentro de un límite que no exceda de 24 meses. Estaríamos en este artículo. Profesor Hernández, ¿algún comentario respecto a este artículo? Sí, simplemente una aclaración, si es que alguno de los señores diputados, miembros de la comisión, echaran en falta algunas otras normas en materia de multa, simplemente que quería llamarles la atención de que toda la reglamentación más sustantiva, ¿cierto?, en materia de multas para las personas jurídicas también fue objeto ya de discusión. Eso está en el artículo 12, en el nuevo artículo 12 que fue aprobado en una sesión anterior. Entonces, este número 22, este artículo 17 cuater que se está planteando, simplemente viene a cerrar el vínculo, porque todo lo de multas ya fue tratado en su oportunidad, y simplemente se remite que en aquello que no está regido por esta ley, se aplican las reglas generales del Código Penal. Eso significa específicamente aplicación del artículo 60 y 70 del Código Penal, en todo lo que no está regulado en esta ley, y las regulaciones específicas de la multa, toda la situación de los días multa, de cómo se calculan, en fin, y todo eso ya fue tratado por esta comisión y ya fue aprobado en su momento. Entonces esta es una regla residual. Y lo único que sí, y es que a diferencia del artículo 70 del Código Penal, hace que el pago por parcialidades de la multa simplemente expresa de una manera más clara que se trata de una facultad que tiene el tribunal, pero que es de carácter excepcional, y da las razones por las cuales se puede admitir que una persona jurídica pague su multa por parcialidades, que esto es cuando lo aconseja el interés social, porque de lo contrario se pone en riesgo la continuidad del giro de la persona jurídica, se permite el pago en parcialidades. En cambio, las reglas generales no ponen esa restricción. Simplemente es una regla residual, y que en materia de pago por cuotas, en el fondo, es más restrictiva que el régimen general. Eso es lo único que hace esta norma del 17.4. Eso sería, señor presidente. ¿Presidente? Adelante. Adelante, diputado. Gracias, presidente. Sí, yo solo por su intermedio, presidente, quisiera pedirle al profesor Hernández que con esa tremenda capacidad que tiene, nos pudiera dar un ejemplo de alguna situación en que el pago inmediato de la multa no sea aconsejable porque pudiera afectar el interés social. Sí, son situaciones, en realidad, estoy pensando básicamente, y eso fue en eso fue lo que se pensó, en las dos situaciones, lo que tiene que ver con el giro, tiene que ver con situaciones en las cuales, por falta de liquidez, básicamente, o por falta de recursos que no afectan el funcionamiento, estoy pensando en bienes que puede tener la persona jurídica y que no están destinados directamente al funcionamiento empresarial, que la única forma de pagarlo sea precisamente realizando esos bienes, y que eso de algún modo afecte el funcionamiento de la empresa, que es algo normal. Se entiende que el pago de una multa importante puede afectar el funcionamiento de una empresa, pero que puede resultar desproporcionado si eso, por ejemplo, impide que la empresa pueda seguir realizando las funciones de las cuales obtiene precisamente obtiene el rédito, o derechamente debe dejar de, o debe
se encuentran en una situación de incumplir con sus compromisos. En esas situaciones que tendrán que ser expuestas al tribunal, básicamente el tribunal puede considerar que, estando cubierto y bien salvado el interés de algún modo fiscal que hay detrás del pago de las multas, el pago de una sola vez puede perjudicar el funcionamiento de la empresa de un modo que en realidad la ley no persigue, porque la ley con la imposición de multas lo que persigue es efectivamente una pérdida patrimonial de la empresa, pero no quiere afectar su funcionamiento. Básicamente de eso se trata. Y en contraste con el régimen normal que hay en esta materia, en donde básicamente no hay restricciones, aquí lo que se hace es, mire, eso se va a aceptar solamente en casos calificados, ¿cierto? Donde de algún modo se pueda entender o que bien la comunidad que recibe los servicios o en general los servicios, las prestaciones de la empresa puede verse afectada por qué sé yo, por problemas de distribución, por ejemplo, o que en general el giro de la empresa se vea amenazado por esta necesidad de disponer de una cantidad de dinero que en ese momento no dispone o no dispone al menos líquidamente. La multa tiene que implicar, y de eso se está pensando, tiene que implicar una sanción dolorosa para la persona jurídica, y por eso es que se estableció el sistema de días multa, pero al mismo tiempo no es un propósito del sistema que las empresas, digamos, por así decirlo, colapsen o vean peligrada su continuidad por el pago de multa. En algunos casos eso podrá hacer, pero por lo menos existe la posibilidad que el tribunal pueda atender solicitudes fundadas para no proceder a un pago íntegro, sino que un pago en parcialidad, que es por lo demás algo que está previsto para el común de los condenados, digamos, y sin mayores restricciones. Aquí hay, de algún modo, una orientación y una cierta restricción legislativa. Muchas gracias, profesor Hernández. Diputada Carol Cariola, ¿tiene una consulta? Sí, presidente, una consulta. Lo que pasa es que, hasta donde yo entiendo, según la regla general del Código Penal, las multas, bueno, habitualmente se tienen que pagar íntegramente, eso estaba diciendo recién también Héctor. Sin embargo, cuando en las excepcionalidades que tiene el juez de autorizar el pago de parcialidades, nunca supera el plazo de un año. Sin embargo, acá la propuesta lo que hace es doblar ese plazo. Entonces, lo pregunto por qué, a propósito del plazo, ¿por qué tienen que ser 24 meses y no un año, considerando que ya existe la posibilidad de generar excepcionalidad por parte del juez de establecer parcialidades de los pagos, pero en el plazo de un año y no de 24 meses, que sería el doble en este caso? Muchas gracias, diputada Carol Cariola. Recordar de que hoy día el sistema de multas nosotros lo hemos cambiado, ¿ya? Porque hoy día estamos aplicando además una nueva sanción que va a ser mucho más gravosa, la comisión de ilícito por personas jurídicas a través también de los días multa, el comiso de utilidades, etcétera. Por lo tanto, lo que estamos haciendo, tal cual se señaló por el profesor, es que le estamos entregando la facultad al juez, ¿ya?, para desarrollar el pago de multas cumpliendo con estos requisitos de manera excepcional hasta el plazo de 24 meses. Entonces, desde un mes hasta 24 meses, ¿ya? Así que yo voy a poner en votación este artículo. Muy bien, señor presidente, como está lo dispuesto, en votación el artículo 51, numeral 22. Don Jorge Alessandri, no se encuentra. Don Juan Antonio Coloma, tampoco. Don Luciano, ahí está. Don Luciano Cruzcoque, por favor. Sí, a favor, estimado secretario. A favor, don Luciano, gracias. Señora Camila Flores. Señora Camila estaba, pero no está ahora. No está. No está presente en este momento. Sí, no está en este momento. Don Gonzalo Fuenzalía, por favor. A favor. A favor, don Gonzalo. Don Diego Ibáñez. Don Diego Ibáñez, por favor. Don Diego Ibáñez. Lo dejamos para el final porque está online, pero lo dejamos para el final y intentamos de nuevo. Señora Pamela Giles, por favor. A favor, señora Pamela Giles.
Señora Paulina Núñez, no. Señora Paulina Núñez, por favor. Señora Paulina. No responde en este momento. La dejamos para el final también. Don René Zafirio. A favor, señor secretario. A favor, don René Zafirio. Don Leonardo Soto. A favor. A favor. Señora Carol Cariola. Sí, presidente, yo solo quiero dejar constatación de que solo me llama la atención el aumento del plazo. Puedo votar a favor de la indicación, pero no me quedaron claras las razones, seguramente porque no he podido participar de la totalidad de la tramitación del proyecto, pero confío en los criterios de quienes lo proponen. A favor. Gracias, a favor. Don Miguel Ángel Calisto. A favor, señor secretario. A favor, don Miguel Ángel Calisto. Don Diego Ibáñez, por favor. A favor, señor secretario. A favor, don Diego Ibáñez. Y señora Paulina Núñez, que la teníamos también pendiente, a ver si acaso no podemos contactarnos con ella. ¿Se puede? Margarita no responde, ya. Señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0, aprobado por unanimidad. Aprobado. Pasamos entonces al numeral 23, que sustituye el artículo 18 por el siguiente, que habla respecto a la ejecución de la pena y las consecuencias adicionales en caso de disolución o transformación de la persona jurídica. ¿Señor secretario? Sí, en la 23 está en la página 28, espero que esté la página 28. 28. ¿Qué le salió sin la...? Justo no está, claro, no está la hoja. Aquí tengo otra. Sí, la vamos a dar lectura. 23 sustituye el artículo 18 de la Ley sobre Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, lo sustituye por el siguiente. Artículo 18. Ejecución de la pena y las consecuencias adicionales en caso de disolución o transformación de la persona jurídica. En caso de transformación, fusión, absorción, división o disolución voluntaria de la persona jurídica responsable, sea antes o después de la condena, las penas y consecuencias adicionales serán efectivas de acuerdo con las reglas siguientes, ¿cierto? En caso de transformación, fusión, absorción, división, entonces las responsabilidades serán efectivas de acuerdo a las reglas siguientes. Primero, si se impusiere comiso y este recayere en una especie, se ejecutará contra la persona jurídica resultante que la tuviere. O, en caso de disolución de común acuerdo, contra el socio o partícipe en el capital que la tuviere, tratándose de la disolución de una persona jurídica con fines de lucro, o contra la persona que conforma los estatutos de la persona jurídica o a la ley la hubiere recibido, tratándose de la disolución de una persona jurídica sin fines de lucro. Si el comiso recayera en cantidades de dinero, se ejecutará del modo previsto para la ejecución de la multa, de acuerdo con el número siguiente. Segundo, si se impusiera la pena de multa, la persona jurídica resultante responderá de su pago. Si hubiere dos o más personas jurídicas resultantes, todas ellas serán solidariamente responsables. En los casos de disolución de común acuerdo de una persona jurídica con fines de lucro, la multa será efectiva sobre los socios y partícipes en el capital, quienes responderán solidariamente. Tratándose de personas jurídicas sin fines de lucro, la multa será efectiva sobre las personas que hayan recibido las propiedades de aquellas, conforme a sus estatutos o a la ley, quienes responderán solidariamente. Tercero, si tratare de cualquier otra pena, el tribunal decidirá si ella habrá o no de hacerse efectiva sobre las personas naturales o jurídicas a que se refieren los dos números anteriores, atendiendo a las finalidades que en cada caso se persiguieran, así como a la mayor o menor continuidad sustancial de los medios materiales y humanos de la persona jurídica inicial en la o las personas jurídicas resultantes y a la actividad desarrollada. Si por aplicación de esta regla dejare de imponerse o ejecutarse una pena, el tribunal aplicará en vez de ella una pena de multa, aun cuando ya se hubiera impuesto otra multa. En tal caso se podrán superar hasta en un quinto los respectivos límites máximos previstos en el artículo 12. Solo se podrá limitar el efecto de la imposición de la solidaridad reduciendo el valor a pagar respecto de la persona natural que demostrare que el pago en ese régimen le ocasionará un perjuicio desproporcionado. Con todo, el valor a pagar no podrá ser nunca inferior al valor de la cuota de la liquidación que se le hubiere asignado o de los bienes que hubiera recibido en virtud de la disolución. Todo lo anterior será sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe. Las reglas de este artículo serán también aplicables en caso de transferencia de bienes o activos de la persona jurídica responsable antes o después de la condena, siempre que la transferencia abarque
la mayor parte de los bienes o activos de esta y que exista continuidad sustancial de los medios materiales y humanos y de la actividad de la persona jurídica responsable en él o los adquirientes, de modo que pueda presumirse una fusión, absorción o división encubiertas. Eso, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Profesor Hernández. Sí, muchas gracias, señor presidente. Esta es una norma especialmente importante del proyecto, ya está en la ley vigente. Sin embargo, aquí lo que hace el proyecto es corregir algunos detalles y sobre todo ampliar su ámbito de aplicación, procurando no dejar ningún tipo de laguna o vacío. Esta es la norma es una norma que básicamente permite que se pueda eludir la responsabilidad penal de la persona jurídica a través del simple expediente de ir básicamente a una notaría y ponerle término, transformarla, traspasar los bienes de una sociedad a otra, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace el artículo 18 que está vigente y nosotros estamos en la línea básicamente de mantener eso y de perfeccionarlo. Esto es que establecida una responsabilidad penal, lo que pase con la persona jurídica que fue responsable, todo tipo de transformaciones, fusiones, disoluciones, etcétera, etcétera, no puede ponerle término a la responsabilidad penal. De alguna manera, a pesar de que esa es una palabra tal vez que induce a equívocos, pero una buena manera de entenderlo es que la responsabilidad penal se mantiene y de algún modo se transmite, esa es la palabra que yo creo que hay que evitar, pero creo que es la más gráfica. De algún modo se transmite a aquello que sigue a la persona jurídica que en su momento fue considerada responsable. Y esto es bien relevante a propósito del derecho vigente, esto con independencia de que estos cambios se produzcan antes de la dictación de una sentencia o después. Eso no tiene absolutamente ninguna importancia. Y básicamente lo que aquí se hace, diría yo, se establecen normas sobre comiso y dice, bueno, tratándose de especies o cuerpos ciertos, el comiso se persigue, ¿cierto? El bien a decomisar se persigue simplemente de manos de quien esté, y si se trata de comiso de utilidades, que es algo que la ley está incorporando, bueno, se aplica el régimen de las multas. Tratándose de las multas, básicamente todos aquellos, sea las personas jurídicas que de algún modo son sucesoras de la persona jurídica original, o en caso de disolución, incluso las personas eventualmente naturales que reciben el patrimonio que era de la persona jurídica, responden solidariamente también por el pago de esas multas. Y un poco contestando la pregunta atrasadamente de la diputada Cariola, se establece ahí una excepción para personas naturales cuando se entiende que el pago solidario de la multa, esto es, tengo que pagar el total sin perjuicio de que después puedo repetir contra los otros condenados, eso puede ser en concreto puede ser devastador económicamente. Yo diría que la gran razón para la diputada Cariola es que nosotros pasamos de las multas que están actualmente previstas en la ley vigente a multas que, al menos en el caso máximo imaginable, pueden llegar ni más ni menos que a casi los 15.500 millones de pesos. O sea, algo que son multas que no tienen parangón en el derecho vigente. O sea, aquí se ha ampliado, siempre en relación a las características de la empresa, pero se ha ampliado el monto de las multas de un modo muy, muy considerable. Entonces hay que hacerse cargo de situaciones que pueden resultar desproporcionadas. Y lo último que quisiera mencionar, esto es una innovación, esto no está en el derecho vigente, yo diría que es una innovación, de algún modo algunos otros ordenamientos lo han hecho. Yo diría que aquí hay dos cosas adicionales que serían, por así decirlo, una novedad de este proyecto. Primero, el inciso final del artículo 18, en donde de algún modo permite, aunque la persona jurídica no varíe, la persona jurídica original se mantenga, permite de todas maneras hacer efectivas las responsabilidades y las penas en aquellos terceros que reciben de un modo relativamente masivo el
bienes o patrimonio de esta persona jurídica. Porque hay otra manera de eludir la responsabilidad penal, que consiste no en disolverla, no en transformarla, sino que simplemente en vaciarla. Esto es lo que en el derecho comparado se le llama el asset deal, de básicamente vaciarla. La persona jurídica sigue intacta, pero básicamente todo su patrimonio se traspasa a otras personas jurídicas o a particulares. Si existe una cierta continuidad entre la persona jurídica original y aquellos que reciben sus bienes o patrimonio, de modo que esto permite colegir que se trata básicamente de una transformación, como dice la ley, una fusión encubierta, en esos casos también se puede aplicar la sanción. Y la otra modificación, pero eso lo menciono después, está en el artículo 18 bis, que bajo ciertos casos también estos traspasos de bienes, no transformación de la persona jurídica, estos traspasos de bienes pueden implicar para quienes los reciben, bajo ciertas condiciones, que ellos tengan que asumir las penas que se le imponen a la persona jurídica. Ese es básicamente el artículo, un artículo largo, un poco tedioso, pero eso es básicamente lo que es. El derecho vigente, yo diría blindado, se le han cerrado las posibles lagunas que nosotros veíamos. Yo diría que ahora ha quedado efectivamente en buena medida anti-elusión, por llamarlo de alguna manera. Eso es, señor presidente. Muchas gracias, profesor Hernández. Ofrezco la palabra a los señores y señoras diputados o al Ministerio Público si quisiera intervenir. Ofrezco la palabra a los señores y señoras diputadas. ¿Quedó clara la explicación? Votamos. Gracias, señor presidente. En votación entonces el numeral 23 del artículo 51. Veamos. Don Jorge Alessandri no se encuentra. Don Juan Antonio Coloma, por favor. Numeral 23 del artículo 51. Don Juan Antonio, vamos a dejarlo para el final. Don Luciano Cruzcoque. A favor, señor secretario. A favor, don Luciano. Señora Camila Flores, no está. A ver, aquí tengo. Don Gonzalo Fuenzalía, por favor. Sí, yo antes de votar también quiero hacer eco de lo que algunos diputados hicieron, que yo no lo hice, pero me castigo a mí mismo, de saludar y dar la bienvenida también a la diputada Carol Cariola, que sin duda alguna va a hacer un gran aporte a esta Comisión de Constitución. Dicho lo anterior, y resarciendo una equivocación de mi parte, voto a favor de este artículo. A favor. Don Diego Ibáñez, por favor. A favor, señor secretario. A favor. Gracias. Señora Pamela Giles. A favor, señora Pamela Giles. Señora Paulina Núñez. Señora Paulina Núñez. La dejamos para el final. Bien. Don René Zafirio, por favor. A favor, señor secretario. A favor, don René. Don Leonardo Soto. A favor. A favor, don Leonardo. Señora Carol Cariola. Señora Carol Cariola. La dejamos para el final también. Y don Miguel Ángel Calisto. A favor, señor secretario. A favor, don Miguel Ángel. Entonces vamos a hacer la segunda ronda. Don Juan Antonio Coloma, por favor. A favor. A favor, don Juan Antonio Coloma. Señora Paulina Núñez. Señora Paulina. No responde. Y señora Carol Cariola, por favor. A favor, secretario. Gracias. A favor, señora Carol Cariola. Y señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 0, 0. Aprobado. 24. Pasamos al numeral 24, que introduce el siguiente nuevo artículo 18 bis. 18 bis respecto a la ejecución de la pena en caso de transferencia de bienes o activos de la persona jurídica. Señor secretario. Exactamente, el nuevo artículo 18 bis
sobre ejecución de la pena en caso de transferencia de bienes o activos de la persona jurídica. En caso de transferencia de bienes o activos de la persona jurídica responsable, sea antes o después de la condena, el comiso de cantidades y la multa podrán hacerse efectivos contra el adquirente si los bienes de aquella no fueren suficientes, hasta el límite del valor de lo adquirido y siempre que el adquirente hubiere podido prever la condena de la persona jurídica responsable al momento de la adquisición. Eso, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Profesor Hernández. Sí, presidente, muchas gracias. Este es por así decirlo, el último complemento de la norma anterior. Se trata de situaciones en donde no se ha transformado la persona jurídica, no se ha disuelto, no ha habido fusión ni transformación, y tampoco tampoco esto se ha hecho de modo encubierto, digamos, ¿no? Sino que aquí efectivamente la persona jurídica dispuso de bienes en una cantidad más o menos significativa y básicamente es una regla para aquellos casos en los cuales los bienes de la persona jurídica no son suficientes para satisfacer la persecución penal, es decir, para el pago de las multas, para el pago del comiso de ganancia, etcétera. Entonces, en esos casos es posible perseguir bienes que se encuentran en manos de terceras personas que los adquirieron de la persona jurídica, pero naturalmente bajo un cierto supuesto, digamos, un supuesto en virtud del cual se les puede considerar de algún modo responsable de la suerte que corren, y que es básicamente que al momento de adquirir los bienes de la persona jurídica hayan podido prever la condena. Esto es, porque esto puede sonar, bueno, pero cuando alguien que compra bienes a una persona jurídica o lo adquiere de ella, puede hacer esta previsión. Bueno, lo que aquí se va a desarrollar, y eso es algo que existe en el mundo societario con otros fines aquí hace mucho tiempo, es el desarrollo básicamente de actividades y de políticas de due diligence, de debida diligencia en la adquisición de activos, de modo de, esto en general lo hacen todas las empresas o deben hacerlo, de realizar tal como se hace un estudio de títulos cuando se compran bienes raíces, básicamente realizar un estudio de si aquello que se está adquiriendo no viene de algún modo cargado con una posible responsabilidad, de los cuales el adquirente tiene que hacerse cargo. Realizado ese due diligence, cuyos estándares se van a ir estableciendo en la práctica, como ocurre en otros países del mundo, bueno, simplemente el adquirente no tiene ninguna responsabilidad ni tiene que temer nada en absoluto. Pero cuando hay razones objetivas que permiten prever que la empresa jurídica, que la persona jurídica precisamente se está deshaciendo de su capital, de sus inventarios, precisamente porque amenaza su responsabilidad penal, bueno, los adquirentes que con ese conocimiento, digamos, bajo esas circunstancias adquieren, bueno, tendrán que asumir que eventualmente parte de las sanciones a la persona jurídica pueden recaer sobre los bienes, sobre ellos en la medida en que recaen sobre bienes que ellos adquirieron a la persona jurídica. Ese es el sentido de esta norma. Hay práctica de algún modo y discusión jurisprudencial, estoy pensando en los Estados Unidos, por ejemplo, al respecto, y esto, bueno, se incorporaría por primera vez en el derecho vigente. Esto no se encuentra en el derecho vigente en Chile hoy, señor presidente. Muchas gracias, profesor Hernández. Me ha pedido la palabra el diputado Leonardo Soto. Gracias, presidente. Sí, a mí me llama la atención la fórmula que emplea este artículo para poder resolver la ejecución de las penas cuando la persona jurídica responsable transfirió total o parcialmente su patrimonio antes de la condena para precisamente eludir las consecuencias económicas de su actuar delictivo y traspasando todo o parcialmente su patrimonio a otra institución, a otra persona jurídica o a otra empresa. La fórmula para hacer efectivos los comisos, las multas que se establecen acá, dicen que habrá que atender hacia el adquirente de ese patrimonio, que proviene de una persona jurídica delictiva, que comete delito, si el adquirente hubiere podido prever la condena de la persona jurídica responsable. En ese caso, si un juez estima que pudiera podido prever la condena, se harán efectivas sobre esos bienes transferidos, el comiso, la multa, etc.
es complejo la situación porque el adquirente de bienes muebles se hace propietario de ellos, pasa a ser dueño. Si le transfieren mercadería que no alcanzaron a venderse, valores, pasa a ser absolutamente propietario. Y aquí estamos viendo una situación donde él perdería la propiedad, que probablemente incluso pagó a la persona jurídica que cometió delito, viéndose privado y despojado de algo que le pertenecía. Entiendo que la fórmula que establecía el Código Civil para la revocación de actos en beneficio de terceros habla siempre de adquirentes de buena fe, es decir, que la justicia tiene que establecer si el adquirente estaba de buena o mala fe, y se estimaba si que era de buena fe, si conocía la situación patrimonial, o si participó en la elusión o en la evasión del acto, etcétera. Aquí se eligió una fórmula distinta. Fue el juez siempre que el adquirente hubiera podido prever la condena. Eso supone que haya conocido que es una condena, pero ¿qué pasa si se hace antes de la condena, cuando hay simple investigación? Mire, hay como muchas variables abiertas que me parecen que no tiene mucha consistencia esta aplicación de actos sobre estos bienes cuando son adquiridos por terceros. ¿No le parecerá al profesor Héctor Hernández la fórmula de adquirente buena fe, que tiene una larga aplicación en nuestra justicia, una mejor fórmula? Muchas gracias, diputado Leonardo Soto. Ofrezco la palabra a los señores y señoras diputadas que quieran hacer alguna consulta. Yo solamente sumarme a lo que acaba de decir el diputado Soto. Me causa problema el tratamiento que se le da, sobre todo con esto de poder prever la condena de la persona jurídica responsable al momento de la adquisición. Es decir, ¿cómo hacemos efectiva, a lo mejor con otra fórmula jurídica, esta responsabilidad? Porque es posible precaver, si es que estamos iniciando el proceso judicial, que va a existir una condena futura. Un procedimiento de esta característica puede no ser muy corto porque son delitos muy complejos. Entonces, si parte la investigación, ¿cómo yo voy a poder precaver dentro del proceso sin formalización, sin ningún tipo de acto jurídico que efectivamente me dé certeza? Y además, si no soy parte del proceso, entonces es compleja la situación, ¿ya? Al establecer una frase de estas características, profesor Hernández. Sí, muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, la fórmula de los derechos esto de la protección de los derechos de terceros de buena fe, efectivamente está también en el proyecto, en el artículo anterior, en el artículo 18. Aquí de lo que se trata, y para decirlo derechamente, uno puede pensar si la fórmula, el fraseo, digamos, es el más adecuado o no, pero acá básicamente la idea de la previsión, esto de que algo se haya podido prever, para los penalistas nos lleva inmediatamente al ámbito básicamente de la culpa, al ámbito de la negligencia. Aquí de lo que se trata básicamente, y efectivamente es más exigente, si uno dijera terceros, siempre que hubieran estado de mala fe, para nosotros es insuficiente. Es un tema opinable naturalmente, pero es insuficiente porque en el fondo alguien que está de mala fe, es decir, alguien que sabe que está adquiriendo bienes que pertenecen a una empresa que va a ser condenada y sabemos que va a ser condenada porque sabemos que ha cometido delito. Bueno, es bien probable que esa persona esté ella misma realizando algún tipo de actividad delictiva. Es decir, yo cuando obtengo, por ejemplo, bienes que provienen del delito, bueno, eso es una forma, o es una forma de encubrimiento en los términos del artículo 17 del Código Penal, o es una fórmula de lavado de dinero en los términos si que el delito es uno de los delitos base, en los términos del artículo 27 de la Ley 19.1913, etcétera. Por eso, exigir mala fe para verse afectado por la sanción, diría yo que es algo poco exigente.
O sea, se le dice, mire, usted no se preocupe, usted le puede comprar a una persona jurídica que es sospechosa de haber incurrido en delito y que por lo tanto puede tener una responsabilidad. Y la verdad, mientras usted eso no le conste, usted está de buena fe y por lo tanto esas sanciones no le pueden afectar. Nosotros lo que aquí estamos diciendo es decir, mire, usted antes de adquirir bienes de empresa, e insisto, esto se hace mucho en el mundo actualmente, es decir, incluso en Chile, no con estos fines, sino que con otros, usted tiene que realizar un estudio antes de estas adquisiciones, tiene que tener la debida diligencia de asegurarse que aquello que está adquiriendo no puede estar de algún modo asociado a actividad delictiva, porque eventualmente puede perderlo. Eso es lo que nosotros estamos diciendo, o sea, deliberadamente. De algún modo el mensaje es, si es sabido ya en el medio y hay elementos, y porque esto es un tema de exigibilidad, si era exigible que usted supiera por el giro en el cual se desarrolla, por los antecedentes que están disponibles, que esta persona se está iniciando una investigación penal en su contra, bueno, lo que nosotros estamos diciendo es que el mensaje ahí dice, no le compre. No le compre, porque si usted le compra, eventualmente usted puede terminar pagando de esto. Es decir, se exige la debida diligencia. Y hablar de debida diligencia implica al mismo tiempo, naturalmente, que todo aquel que hace aquello que es exigible atendidas las circunstancias del caso concreto y al momento de la adquisición, con los antecedentes que están disponibles, no había razones para sospechar, para prever, como dice el texto, la eventual imposición de una pena, bueno, esa persona simplemente puede estar muy tranquila, porque ha hecho lo que era exigible y por lo tanto está de algún modo blindada. Ninguna consecuencia contra la persona jurídica le va a afectar en sus adquisiciones. Pero si no es el caso, y eso es lo que estamos diciendo, bueno, tiene que saber, antes de comprar, tiene que cerciorarse qué es lo que está comprando. Y si no se cerciora, y si había antecedentes, y eso es un tema que hay que discutirlo judicialmente, si había antecedentes en virtud de los cuales se podía prever que la persona jurídica fuera efectivamente condenada, bueno, pues bien, tiene que asumir un riesgo, digamos, de que puede terminar siendo perjudicada por la sanción que se le imponga a la persona jurídica. Es decir, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, efectivamente, señor presidente, diputado Soto, pero yo diría que la idea, por lo menos, es muy transparente. Es exactamente lo que estamos diciendo. Quienes adquieren bienes de personas jurídicas respecto de las cuales hay, y es exigible estar en conocimiento de antecedentes de una posible responsabilidad penal, tienen que, bueno, excluir esa posibilidad. Si no la excluyen, corren un riesgo, digamos, de que esas sanciones también los afecten en una medida específica, digamos. No es que vayan a tener responsabilidad penal, sino que los puede afectar, tal como le pasa a aquel que compra cosas robadas y no se cerciora de que esas son cosas robadas, digamos. Es decir, tiene una posible imputación por receptación y en todo caso tiene una alta posibilidad de que pierda aquello que compró. Básicamente esa es la lógica, que se puede compartir o no, pero esa es la lógica del artículo 18 bis que viene propuesto. Sí, profesor, muchas gracias por su intervención. Me ha pedido también la palabra el profesor Aldunate, pero yo creo, profesor, que todos estamos de acuerdo con la idea que está de fondo. Yo no discrepo con la idea. Lo que puede hacer ruido, tal cual hemos estado conversando acá también, es que cuando usted establece como la condicionante para llevar adelante este proceso el haber podido prever la condena de la persona jurídica, es como muy alto el estándar. Señor presidente, o muy bajo. Si no hay antecedentes al momento de la adquisición, eso es muy importante, no importa que después esto sea un escándalo nacional. Si yo al momento en que adquirí no había ninguna razón, no había ningún antecedente, no había un procedimiento en curso, la información, la documentación que razonablemente un adquirente tiene que solicitarle a su contraparte, de ningún modo permiten prever que aquí hay un riesgo de responsabilidad penal, bueno, ese adquirente está blindado. O sea, en ese sentido no es un estándar muy alto, es un estándar más bien bajo. Lo que sí es que si al momento en que adquiere hay señales relativamente claras de que la persona jurídica en cuestión está metida en un problema, en el fondo es, a más claro empieza a ser, bueno, más riesgo corre la persona. Pero yo insisto, precisamente en el momento en donde no hay nada, no hay forma como saber,
La norma lo que dice es que esa persona, el adquirente, no tiene ninguna responsabilidad y no corre ningún riesgo, porque no era previsible, porque no había ninguna señal. Solo cuando hay señales, en ese momento y no después, en ese momento, es que él corre un riesgo. A nosotros nos parece que más bien es un estándar relativamente bajo. Yo diría que aquí la señal es, ¿sabe qué? Si acá hay denuncias, ha salido por los medios, mucho antes que haya un procedimiento incluso, de que la persona jurídica, que hay algo turbio en esto, absténgase o revíselo bien. Si no hay nada, yo puedo adquirir y no corro ningún riesgo. Esa es la dinámica de cómo está pensada la norma. A lo mejor habría que formularlo de otro modo, pero yo más bien al contrario diría, señor presidente, a más lejos estoy de un posible escándalo, más blindado estoy como adquirente, menos riesgo corro. A más claro es que hay un problema, bueno, ahí tengo que asumir más responsabilidades. Muchas gracias, profesor. Diputado Soto, y después le vamos a dar la palabra al profesor Aldunate. Gracias, presidente. Mire, yo estoy de acuerdo con el profesor Hernández, que efectivamente un adquirente tiene que hacer un juicio respecto de dónde proviene lo que está adquiriendo, y si hay alguna asociación, una posible asociación, con actividades delictivas desarrolladas al interior del vendedor, evidentemente debería abstenerse. Lo que me ocurre es que la fórmula que se emplea es bastante exigente, porque exige mucho más. Dice que haya podido prever la condena de la empresa. Y el profesor puso un ejemplo respecto de las personas que compran bienes robados, que también son un delito en sí mismo, que es la receptación. Cuando las personas compran bienes robados, no hacen una previsión de que van a ser condenados los autores del robo, sino que por la circunstancia en que se desarrolla la venta, la transferencia, ya sea a alta hora de la noche, en circunstancias poco habituales, sin documentos comerciales, uno sospecha o que hay una asociación con actividad delictiva, hasta por el precio, uno diría. Consecuencia, exigir, como dice la norma, que el adquirente debiera haber previsto la condena, ha podido prever la condena de la persona que vende, me parece que es una exigencia que finalmente va a facilitar precisamente que ocurran estas cosas. Yo creo que habría que establecer una fórmula de asociación de alguna circunstancia anómala que llevara a una asociación con la actividad delictiva, que creo que interpreto al presidente también en eso. Muchas gracias, diputado Leonardo Soto. Profesor Aldunate. No, solo quizás para complementar un poco el debate que han tenido los honorables diputados en esta sesión. Básicamente yo creo que el problema es un tema también de cómo funcionan en general de una manera medianamente razonable los modelos de prevención que adoptan, en este caso, las personas jurídicas. Y naturalmente, como decía el profesor Hernández, esto se incardina, se vincula generalmente a los protocolos de debida diligencia, a estos procedimientos de due diligence, que tiene varios componentes, varios pisos, por así decirlo, dependiendo con quién se hace la vinculación, incluso a nivel de los dependientes, los trabajadores, hasta llegar a los eventualmente socios de negocio o eventualmente en una hipótesis de fusión, adquisición, etcétera, etcétera. Y ahí en general lo que hace en un buen protocolo o un buen modelo de prevención de delitos es precisamente agotar todas las instancias para obtener la información necesaria para ver con quién me estoy vinculando. O sea, cualquier modelo de prevención medianamente serio que tenga un adecuado protocolo va a tener que hacer referencia precisamente a realizar este examen de con quién yo me vinculo. Y ahí hay un tema naturalmente de ponderación de riesgo. Es decir, la empresa podría satisfacer eventualmente con revisar si es una transacción internacional, revisar el listado del GAFI y ver la zona geográfica, por ejemplo, que están con alerta roja de que este país es más riesgoso o menos riesgoso. Por ejemplo, acá tengo a la vista un protocolo que alguna vez me tocó revisar. Por ejemplo, también se busca en la naturaleza el valor de la oportunidad del negocio. Eso puede ser sospechoso. Una compra de repente a un valor de mercado que aparece como... ¿Me entiende? Eventualmente, ¿cuál va a ser la finalidad o el alcance de esta adquisición? Si tiene algún sentido con la actividad. Entonces, esos elementos naturalmente son los que tiene que ponderar en este caso la persona jurídica para... Ahora, claro, la expresión condena quizás en el fondo yo no lo... Se presta para equívocas, tiene punto ahí el diputado Soto, pero eventualmente la forma amigable de interpretarla es que precisamente la condena es la condición habilitante para que opere este proceso de, en definitiva, poder hacer recaer en este negligente que no hizo la adecuada revisión
poder aplicarle el mecanismo. O sea, la función de la expresión condena va en esa línea, creo yo, y sería bueno que eso se explicitara para los efectos de interpretar la norma, no como una forma más exigente de decirle para no hacerle recaer el asunto, sino que la expresión condena va dirigida a ese ámbito. ¿Ah? Muchas gracias, profesor Aldunate. Profesor Hernández. Sí, le agradezco mucho la última, bueno, toda la intervención del colega Aldunate, pero especialmente la última parte, porque yo cuando terminó de hablar el diputado Soto, entendí cuál era el punto. Yo lo estaba viendo un poco al revés, pensé que usted lo veía al revés. El punto es que ahí tiene razón el colega Aldunate, en el sentido que esta es una regla no de responsabilidad de quien se involucra con empresas que cometen delitos. Esta es una regla bien específica que tiene que ver con la posibilidad que las penas que se le imponen a la persona jurídica de algún modo afecten a terceros, digamos, distintos, por el hecho de adquirir. Entonces, tiene razón Aldunate en el sentido de que si no hay condena, bueno, simplemente no hay pena. Y esta norma no tiene ninguna aplicación posible. Esta es una norma que se refiere exclusivamente al cumplimiento de las penas de la persona jurídica. Y es un caso en donde, en parte, esa pena la va a soportar un tercero que no fue diligente por el hecho de adquirir. Entonces, usted tiene toda la razón. Bueno, pero puede ser que no haya condena. Lo que pasa es que si no hay condena, simplemente el artículo no tiene aplicación. Si no hay condena, no puede haber penas para la persona jurídica y por lo tanto, perdón, salvo el tema del comiso, que es la norma que viene luego, que es en parte pena, pero en parte deja de serlo también. Y en ese caso podría tener aplicación. Y ahí yo diría que uno podría tener condena o como alternativa la imposición de comiso sin condena. Eso yo diría que ese podría ser un ajuste correcto, pero en lo demás, la condena es el presupuesto para que haya pena y es, por lo tanto, el presupuesto de aplicación de todo el artículo 18 bis. Claro el punto, profesor. Gracias a ambos profesores. Votación, señor secretario. Bien, señor presidente, en votación el artículo 51, su numeral 24, que establece este artículo 18 bis. Don Juan Antonio Coloma. Ya no está. Don Luciano Cruzcoque, por favor. Voto a favor, señor secretario. A favor, don Luciano. Don Gonzalo Fuenzalida. A favor. A favor, don Gonzalo Fuenzalida. Don Diego Ibáñez, por favor. Don Diego Ibáñez. Lo dejamos para el final, ¿sí? Señora Pamela Giles. A favor, señora Pamela Giles. Señora Paulina Núñez. Señora Paulina Núñez. La dejamos para el final también. Don Leonardo Soto. A favor. A favor. Señora Carol Cariola. A favor. A favor, señora Carol Cariola. A favor. Señor Miguel Ángel Calisto. No está. Veamos, don Diego Ibáñez. Don Diego Ibáñez. A favor, señor secretario. A favor, don Diego Ibáñez. Y señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. Tenemos 2, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 0, señor presidente. Pasamos entonces al numeral 25. 25. Numeral 25 lo que hace es introducir en el artículo 19 de la ley un inciso segundo. El artículo 19, su inciso primero, se refiere a la extinción de la responsabilidad penal. Su inciso primero dice: la responsabilidad penal de la persona jurídica se extingue por las mismas causales señaladas en el artículo 93 del Código Penal, salvo la prevista en su número primero. Y el inciso segundo que se agrega dice: no obstará al pronunciamiento de una condena contra una persona jurídica la circunstancia de que ésta hubiera sido objeto de disolución, transformación, absorción, fusión o división. Muchas gracias, señor secretario. Yo creo que este artículo es bastante claro, elimina respecto a las causales de extinción aquella persona jurídica que sea disuelta, transformada, absorber
absorbido, fusionado, dividido, así que estamos en votación inmediatamente. Bien, señor presidente, artículo 51, número 25, don Luciano Cruzcoque. Don Luciano Cruzcoque. Artículo 51, número A 25. favor, señor secretario. A favor, don Luciano. Don Gonzalo Fuensalida. A favor. A favor, don Gonzalo Fuensalida. Don Diego Ibáñez. Don Diego Ibáñez, a favor también. Señora Pamela Giles. A favor, señor A secretario. favor, señora Pamela Giles. Señora Paulina Núñez. Señora Paulina Núñez. No responde. Por eso Giles se lo quitó. Don Leonardo Soto. A favor. A favor, don Leonardo Soto. Señora Carol Cariola. Señora, sí, tú que retirarse. Señora Carol A favor, Cariola. secretario. A favor, señora Carol Cariola. A favor. Sí, gracias, a favor, gracias. Y, señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 0. Aprobado. Pasamos entonces al numeral 26, que introduce a continuación del artículo 19 el siguiente nuevo apartado. 4, comiso. Este es solamente el título, porque después viene la tramitación del comiso, tengo entendido. ¿Sí? Pido unanimidad para que se apruebe. Sí, presidente. ¿Sí? Unanimidad. Secretario número 6, idem. ¿Ya? 7, 0, ¿No hay 0. ninguna oposición? Ya. Pasamos entonces al 27. Introduces el siguiente nuevo artículo 19 bis. Y este es el artículo que trata de comiso. Sí, artículo 19 bis, comiso. El producto del delito de que es responsable la persona jurídica y los demás bienes, efectos, objetos, documentos, instrumentos, dinero o valores provenientes de él serán decomisados. Cuando por cualquier circunstancia no sea posible decomisar estas especies, se podrá aplicar el comiso a una suma de dinero equivalente a su valor. También caerán en comiso las ganancias obtenidas por la persona jurídica a través del delito de que es responsable o cuando se den los requisitos del artículo 41 de la Ley de Delitos Económicos a través de un hecho ilícito que corresponde a un delito, en este último caso sin necesidad de condena de acuerdo con las disposiciones del título 3 bis del libro 4 del Código Procesal Penal. El comiso de ganancias será impuesto también respecto de la persona jurídica que hubiera recibido la ganancia como aporte a su patrimonio. No podrá imponerse el comiso respecto de las ganancias obtenidas por una persona jurídica y que hubieran sido distribuidas entre sus socios, accionistas o beneficiarios que no hubieran tenido conocimiento de su procedencia ilícita al momento de su adquisición. En tal caso, la ganancia distribuida podrá considerarse para la determinación de la pena de multa que correspondiera imponer a la persona jurídica de acuerdo con el artículo 2. Muchas gracias, señor secretario. Profesor Hernández. Sí, muchas gracias, señor presidente. En rigor, esta norma, que es una norma extensa e importante, no es más que retomar lo que ya se encuentra en el derecho vigente, en otra ubicación, sí. Estoy hablando del artículo 13, número 2 del Código, perdón, de la Ley 20.393, 13, número 2. Se recogen algunas ideas generales, pero que están allí. Pero en lo fundamental, esta es una norma de coordinación para hacer aplicable todo aquello que en este mismo proyecto se ha aprobado en materia de comiso, en este proyecto general de ley de delito económico, sea también aplicable a las personas jurídicas. Yo diría que esa es su función principal. O sea, tiene dos funciones. Una, recoger lo que en parte ya estaba en este artículo 13, número 2, como de la ley vigente, y en lo demás, si usted se da cuenta, son remisiones, básicamente. Remisiones a aquello que ya está aprobado en el comiso como pena, ¿cierto? Cuando la persona jurídica es condenada, pero también el comiso sin condena y principalmente el comiso de ganancias que fue latamente regulado en la tramitación de este mismo proyecto. Yo diría que desde esa perspectiva no hay nada más que decir. Muchas gracias, profesor. Ofrezco la palabra a las señoras diputados o al Ministerio Público si tuviera algo que señalar. Ofrezco la palabra. En votación. Patricia está sin audio. Don Luciano Cruzcoque, por favor. A favor, señor secretario.
A favor, don Luciano Cruz Coque. Señora Camila. Don Gonzalo Fuenzalía. A favor. A favor, don Gonzalo Fuenzalía. Don Diego Ibáñez. A favor. A favor, don Diego Ibáñez. Señora Pamela. ¿Se retiró? Señora Paulina Núñez, por favor. A favor, señor secretario. A favor, señora Paulina Núñez. Don Leonardo Soto. A favor. A favor, don Leonardo Soto. Señora Carol Cariola. Señora Carol Cariola. A favor. A favor. Sí, mira, A favor. gracias. A favor. Don Marcos Silvaca. A favor. A favor. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 0, 0. Aprobado. Pasamos al numeral 28, que sustituye en su artículo 20 por el siguiente, y trata de la investigación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Señor secretario. Sí. Acá, señor presidente, el numeral 28 sustituye el artículo 20 sobre investigación de la responsabilidad penal de la persona jurídica. El texto actual dice: si durante la investigación de alguno de los delitos previstos en el artículo primero, el Ministerio Público tomare conocimiento de la eventual participación de alguna de las personas indicadas en el artículo tercero, ampliará dicha investigación con el fin de determinar la responsabilidad de la persona jurídica correspondiente. La propuesta de la norma sustitutiva sobre investigación de la responsabilidad penal de la persona jurídica: si durante la investigación de un delito, el Ministerio Público tomare conocimiento de circunstancias que fundaren la responsabilidad penal de una persona jurídica en los términos de esta ley, ampliará dicha investigación con el fin de determinar tal responsabilidad. También hay una propuesta que está en el otro proyecto que está refundido, que señala la investigación, incorpora un inciso segundo a este artículo 20, se entiende al artículo 20 de la ley original, de la ley vigente, que dice: la investigación también podrá iniciarse por denuncia o por querella. En este último caso podrá ser deducida por la víctima de conformidad con el Código Procesal Penal, así como cualquier persona capaz de reparecer en juicio domiciliado en la provincia respecto de hechos punibles que afectaren el ejercicio de la función pública o la autoridad administrativa, o respecto de aquellos delitos que pueden causar graves consecuencias sociales y económicas. Eso, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Le vamos a dar la palabra primero al profesor Hernández para que vea en lo que le corresponde este artículo. Y, señor presidente, en rigor, aquí hay un mero cambio de redacción muy, muy sutil, o sea, acá no hay nada sustantivo que cambie. O sea, de lo único que se trata era de evitar, casi por una manía, de evitar remisiones a artículos con número. Es decir, que ya sabemos en nuestra historia siempre acarrean problemas. Entonces, cualquiera que sea el universo de delitos que en el futuro estén sometidos a las disposiciones de esta ley, el artículo 20 es aplicable a todos ellos. No obstante que ahora los delitos están también señalados en el artículo primero. Lo que quiero decir, si en cualquier momento, por ejemplo, se modifica el catálogo o se establece de otra manera el círculo de delitos pertinentes, bueno, eso simplemente deja de ser relevante para el artículo 20, se aplica de todas formas. Respecto de la indicación, solamente un comentario, si me lo permite, señor presidente. Nosotros consideramos que no es necesaria en el sentido de que la situación actual no es que haya una, por así decirlo, una decisión autónoma del Ministerio Público respecto de perseguir o no. Simplemente la norma que está y que se está modificando simplemente establece la obligación del Ministerio Público de extender la investigación también a las personas jurídicas cuando le consta, por cualquier forma, y esa puede ser desde luego una querella, puede ser una denuncia, hay antecedentes que sugieren la responsabilidad de la persona jurídica. En ese sentido, a nosotros nos parece que la norma tal como está actualmente permite, desde luego, y de hecho en la práctica sí ocurre, hay querellas contra personas jurídicas, como hay denuncias contra personas jurídicas, pero en fin, eso es lo comentario que puedo hacer sobre la indicación. Muchas gracias, profesor. Le damos la palabra al profesor Aldunate. Gracias, presidente.
Estaba revisando acá y básicamente el problema es el siguiente, es un problema práctico. Hay un oficio que es el número 440 de la Fiscalía Nacional. Está acá presente don Mauricio, él me podrá corregir si es que esto hubiese sido modificado. Y lo que llamaba la atención, o al menos lo que también a veces suele suceder en algunas audiencias, es que claro, siempre el querellante, la estructura que tiene el Código Procesal Penal es mirado como un estorbo, entonces en definitiva se trata acá de explicitar algo que en definitiva el oficio al menos es un poco ambiguo en el sentido que fija criterios cuándo se puede admitir o no un querellante. Hay una remisión expresa que el Consejo de Defensa del Estado, por ejemplo, no puede intervenir en este tipo de causas porque la ley orgánica no lo habilitaría. Y eventualmente problemas prácticos han existido. No quisiera referirme a eso porque hay cuestiones que están abiertas y vigentes todavía. En definitiva, también el instructivo en cierta medida se refiere a que en determinadas situaciones el Ministerio Público tiene que oponerse a la presencia de querellante. Y acá lo que se trata de zanjar es realmente una regla que, como dijo bien el profesor Hernández, existe en el artículo 111 del Código Procesal Penal, existiendo delitos cometidos que afecten la función pública y en cierta medida, entendiendo esta contracara que tiene el cohecho, que es el cohecho que comete el particular, naturalmente el bien jurídico que ese particular también ofende, es precisamente la función pública. En el fondo lo que se quiere acá es explicitar que en esos casos en que el bien jurídico es macrosocial, hay un interés, digamos, más allá de intereses superindividuales que el que podría teóricamente asumir la víctima en principio, también la ley autoriza que exista este querellante para ese tipo de casos en que eventualmente existe un interés, digamos, eventualmente que es necesario complementar allá, digamos, lo que el Ministerio Público tiene que abordar en este tipo de investigaciones. Entonces, ese es el sentido de esto, es resolver algo que genera algún tipo de discusión en la práctica y también en base a este instructivo del Ministerio Público. Muchas gracias, profesor Aldunate. No sé si el Ministerio Público tiene algo que decir respecto a este artículo. Don Mauricio. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a todas y a todos. Tendemos a coincidir con la posición planteada por el profesor Hernández en términos de que está abierta la posibilidad de acción penal por parte de quienes son intervinientes o pueden serlo en función del delito que acarrea responsabilidad penal de la persona natural y de la persona jurídica. Creemos que esa innovación en términos de establecer que la obligación de la Fiscalía de pesquisar la responsabilidad penal de la persona jurídica es una norma suficiente como para asegurar que se haga la debida pesquisa de la responsabilidad penal de la persona jurídica y creemos que la indicación pudiera ser innecesaria, por lo menos en los términos planteados. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor don Mauricio Fernández. Vamos a entrar en votación de ambas indicaciones. Gracias, presidente. ¿Está en silencio, Patricio? Bueno, ya, ahora sí. Señor presidente, si le parece, votamos primero la indicación, ¿cierto? Artículo 59, número 28, ¿cierto? Sería, no va a señalar indicación. Indicación que agrega, ¿cierto? Un inciso segundo. Exactamente. Don Juan Antonio Colopa, no está Juan Antonio. Don Luciano Cruzcoque, por favor. Déjeme para el final, secretario, muchas gracias. Perfecto, Luciano. Don Gonzalo Fuenzalida. A favor. A favor. Don Diego Ibáñez. A favor. A favor. Señora Paulina Giles. Señora Paulina Núñez. A favor, señor secretario. A favor, señora Paulina Núñez. Don René. No, se fue. Don Leonardo Soto. A favor. A favor. Señora Carol Cariola. Señora Carol. No está. Ah, sí, no está.
Listo. Don Luciano Cruzcoque. A favor, señor secretario. A favor, don Luciano. Y señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. Tenemos 4, 6, 0, 0, ¿cierto? A favor de la A favor. indicación. Pasamos a la siguiente. Y ahora vamos a votar el numeral propiamente tal, señor presidente, porque hemos votado la indicación. Y ahora votamos el 51, número 28. Sí, pues le parece, no sé, con el misma... ¿Lo damos por aprobado por la misma votación? Sí. Aprobado. Idem. Entonces, 600. Y aquí tenemos, ¿qué nos va quedando? Ah, todavía nos queda 28, 29 y 30. Estamos ahora, sí. Quedan, estimados colegas, muy pocos artículos. Quedan el 29, el 30, el 58, el 59, el 60. El señor presidente también queda una indicación pendiente en el artículo 54. ¿Ya? El micrófono. Gracias, señor presidente. Quedan pendientes la indicación del artículo 54, que fue, el artículo 54 ya fue votado, aprobado y todo, pero hay una indicación que quedó pendiente. Y luego nos queda solamente ver el tema de las acciones procesales con 4 indicaciones de don Leonardo Soto. Estupendo. Yo quiero agradecer nuevamente a los profesores presentes. La próxima semana estaríamos terminando ya este largo proyecto y esperamos que salga rápidamente también de la sala. Quiero agradecer a todos los invitados por la participación y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.